Hola, mi ángel, ¿cómo estás? Espero que muy bien, la verdad. Yo estoy en medio de un bailongo fascinante y por eso tengo ganas de charlar un poco de una pregunta que me he encontrado haciéndome muchas veces, sobre todo ahora, que es esta pregunta de por qué hago siempre lo mismo, ¿no? Estarán quienes te dicen por qué repito patrones, por qué hago siempre esto de la misma forma, por qué recaigo 20 veces en la misma, por qué no aprendo. Para mí tiene diferentes acepciones la pregunta, ¿no? Como que va tomando diferentes cuerpos en diferentes áreas de la vida y depende a qué me esté enfrentando, ¿no? Pero básicamente creo que lo que nos lleva a revisar es esto, ¿no? ¿Por qué hago siempre lo mismo? ¿Por qué vuelvo a caer? ¿Por qué no puedo salir de acá? Como detrás de esto hay una repetición, ¿no? Como si uno no pudiera entender el origen de la repetición. En primera instancia, lo que me gusta traer, como para traer un poco de calma y que no te sientas ni solo ni sola, ni te sientas una persona de pocas capacidades por esto, tiene que ver con que nuestro cerebro está chipeado para hacer aquello que conoce y repetir aquello que conoce hasta el cansancio. ¿Por qué repite aquello que conoce? Porque crear nuevas cosas, nuevas rutas neuronales, para el cerebro es un desafío. Entonces, cognitivamente ya entramos con esta premisa de, lo más fácil y simple para mi cerebro va a ser repetir aquello que conoce. Así sea algo que a mí me duele, me incomoda, no me hace feliz, no me deja conforme, mi cerebro va a hacer todo lo posible para poder intentar meter este cuadrado en este círculo porque cree que eso es lo que conocemos. Y a veces no es que solo mi cerebro lo cree, sino es que efectivamente es así. Muchas veces nos sometemos por elección, y digo nos sometemos porque siento que uno un poco se subyuga, ¿no? Como que se mete en una vida de un tamaño pequeño, tan solo porque es la vida que conoce, y se condena a esta repetición por miedo a qué pasa si yo hago las cosas distintas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta base, ¿por qué hago siempre lo mismo? Ok, tenemos una linda explicación que tiene que ver con mi cerebro ahorrando recursos, ahorrando tiempo, ahorrando situaciones displacenteras, porque también siento que el humano le huye mucho a todo aquello que le genera displacer, ¿no? Obviamente, si vamos a la lógica, nadie quiere sufrir. Me parece fantástico, estamos todos completamente de acuerdo con esa premisa. Pero ¿qué me asegura que esto que me está pasando no sea sufrimiento también? Y en realidad prefiero sufrir conocidamente que sufrir por lo desconocido, aun cuando aquello que no conozco no me aseguro que me genere displacer o que me genere sufrimiento. Sin embargo, por las dudas me lo ahorro, porque no lo conozco. Entonces, detrás de esto de mi cerebro ahorrándome tiempo, eficiencia, recursos y demás, suele haber un miedo garrafal. Como no es solamente mi cerebro que está preseteado para esto, y fantástico, porque en realidad el cerebro es una máquina perfecta, lo podrá explicar mejor un neurocientífico, pero hasta lo poco que yo conozco de mi cerebro, que es bastante poquito, es una máquina impecable, excelente, genial. Pero también es una máquina y es una herramienta que necesita de entrenamiento y que necesita que yo, a conciencia y a decisión, lo exponga a determinados estímulos para poder crear cosas nuevas. Entonces, ahí es donde entramos y nos chocamos de frente mal con el miedo. El tema de no animarme a romper determinados patrones, de no animarme a salir de determinados lugares, suele tener detrás una herida que tiene que ver con el miedo. Y no digo una herida en plan algo que tiene que ser sanado, porque estoy un poco harta de las cosas que tienen que ser sanadas, no todo tiene que ser sanado, sino a veces se trata de ser enfrentado, ¿no? Y enfrentado con compasión y con paciencia. Si yo tengo miedo, ¿sí? ¿Cómo pretendo atravesar ese miedo a patadas en el culo? Yo sé que la figura de patadas en el culo la traigo bastante a menudo a cuento porque es algo que me hago a mí misma, o sea, no lo traigo desde una cuestión de púlpito y libros, sino desde este miedo que siento, que a mí me paraliza y que me condena a la eterna repetición, no puede ser atravesado a patadas en el orto, porque no hay forma de que yo haga un aprendizaje a patadas en el orto. ¿En qué punto una persona aprende a patadas en el orto? ¿Cuántas veces voy a decir patadas en el orto? Todas las que hagan falta para que entendamos que no podemos aprender a patadas en el orto. Entonces, lejos de que esto parezca un juego de palabras, porque un poco lo es, otro poco no, me condeno a la repetición cuando no tengo paciencia conmigo misma en el tránsito de algo que a mí me resulta desafiante o que a mí me genera miedo.
Si no me tengo la paciencia suficiente, obviamente en algún punto voy a tirar la toalla y el proceso va a ser más displacentero de lo que ya es. Porque déjame que te diga que repetir siempre lo mismo, aun cuando sé que eso que repito no me hace feliz, no es algo que yo disfrute, ¿eh? No es algo divertido, no es algo gozoso. Entonces, tengo que elegir cuál es la incomodidad que voy a transitar. Tengo que elegir cuál es el dolor al que me voy a exponer, porque dejar de repetir un patrón también implica una incomodidad que no siempre es dolorosa, no siempre duele, pero no siempre es algarabía, alegría, sonrisas y jajás. O sea, salirse de un ciclo, salirse de un loop, no es algo que sea cómodo, simpático, agradable, jaja, qué lindo, ay, esta evolución que tengo, ay, qué cómoda me siento. No, al principio probablemente te sientas como la mierda. Y al principio, esta repetición me va a hacer sentir más cómoda que atravesar el umbral. ¿Pero por qué? Porque para poder atravesar eso tengo que comprenderme y tengo que entender que necesito de cierta comodidad y de cierta paciencia para poder atravesar algo que ya per se es incómodo. Entonces, para poder salirnos de un loop, para poder salirnos de un ciclo que ya no nos cierra, porque los ciclos pueden ser cualquier cosa, ¿no? Los ciclos pueden presentarse en millones de formas, hay tantos ciclos como áreas de vidas de personas. Yo lo vi claramente en 2 áreas de mi vida. En un área es el área vincular y en otra área es el área profesional o laboral. Entonces, en ambos casos había un patrón similar que tiene que ver con detrás de esto no hay nada. Detrás de esto yo no la veo, entonces prefiero seguir repitiendo lo que sí veo y yo sé cómo funciona, aunque algo adentro mío me diga esto no es. Pero me quedo acá. ¿Por qué? Porque lo conozco. Porque sé cuál es el costo, porque sé cuál es la incomodidad, porque sé que lloro 2 días y después vuelvo a estar todo bien, por lo menos por una semana, porque sé que esto va a aflojar hoy, pero bueno, cuando vuelva a arrancar veré qué hago. Sin embargo, es como no, es esto de pago el costo que sé que tiene quedarme en un lugar que no me hace sentido. Y lo repito, a conciencia. También ese loop y ese patrón repetido es a conciencia. Hago lo mismo porque lo elijo. Y ahí estamos dando en la tecla. ¿Por qué hago siempre lo mismo? Porque lo elijo. ¿Y por qué hago siempre lo mismo? Porque me da miedo elegir algo diferente. Porque no sé cómo va a ser eso diferente que voy a elegir y hay qué terror que siento. Si no me puedo acompañar amorosamente en salirme del loop, imagínate tú, guapo o guapa, cómo me voy a acompañar en el tránsito de algo que no conozco de nada. ¿Se entiende por qué es tan importante tratarme con cuidado y con amor? Porque lo necesito en primera instancia y porque desde ahí es desde donde voy a poder hacer el paso que necesite hacer. No es hago siempre lo mismo porque soy una boluda o porque soy un boludo, porque no aprendo. No es por eso. Déjame que te saque esa excusa de la cabeza porque no es por eso que lo haces. Probablemente sea porque te da un miedo que te cagas y probablemente sea porque es lo que conoces. Y el dicho mejor malo conocido que nuevo por... ¿Cómo es? Mejor malo conocido que bueno por conocer, una cosa así. Tiene mucho sentido. Los dichos no es que salieron de una galera, que vino un señor con barba blanca sabio y dijo, estos eran los dichos. No, tienen asidero en el inconsciente colectivo, en la memoria colectiva. ¿Cuántas personas conoces que repiten patrones? Seguramente un montón. ¿Y cuántas personas conoces que se atreven a romper esos ciclos o a romper esos patrones? Las menos. Sin embargo, te invito a mirar algo que tiene que ver con las historias de las personas que nos motivan y que nos inspiran, ¿no? Porque tiene que haber alguien que haya hecho las cosas diferentes, antes que yo, obvio, seguro, porque hay una historia de humanos en el mundo, incluso contemporáneos a mí, a vos, a tu familia, a tus amigas, a tus amigos, a tus parejas. Entonces, ¿qué hay en esas personas distintas a mí? ¿Por qué esa persona está donde está y yo estoy acá? Y lo traigo porque la comparación es algo de lo que se habla mucho, que me traen mucho a mis espacios, a mis redes, en mi comunicación, aparece mucho esto de la comparación. Y aparece la comparación como si fuera un fantasma, en vez de ver algo que puede ser como un faro que me guíe hacia algo distinto. Entonces digo, ok, yo me siento en un loop, bueno, fantástico. ¿Qué hicieron otras personas distinto a mí que me puede inspirar a perder este miedo a dar un paso distinto, a dar un paso que yo puedo creer que es en falso? Porque también dentro de esto de qué próximo paso voy a dar y cómo voy a desarmar este loop y cómo voy a salir de este ciclo, es como si cada paso tuviese que ser la verdad absoluta de acá al fin de los tiempos. Y déjame que te diga otra de mis verdades reveladas, que es, vos podés dar un paso hacia adelante y después dar 57 pasos hacia atrás,
O podés dar un paso hacia adelante y después decir, che, voy a dar 7 pasos hacia la izquierda, porque me pinta. Bárbaro, fantástico. Es hermoso sacarle el peso de lo definitivo para siempre, jamás, por el resto de la posteridad, a cada paso que doy, porque si me lo empiezo a tomar un poquito más a la ligera, no te digo que todo me importe 3 huevos, sino más bien, che, le quito un poco el peso a esto y pruebo. Es una capacidad exploratoria la que tenemos, de probar. Es un don que se nos fue dado, que es puedo probar. ¿Ok? Bueno, entonces me habilito el don de probar, el regalo de probar algo distinto. O de probar, que igual para mí cada vez que probamos es algo distinto, ¿no? Y veo qué pasa. Hago lo que yo siempre llamo exposiciones controladas. Hago exposiciones pequeñitas a algo distinto, a ver qué tal me siento y cómo me acompaño en eso que siento. Porque más allá de aquello a lo que yo me expongo para salir de una situación que hoy me resulta incómoda, lo más maravilloso y lo que siempre será aprendizaje es cómo yo me acompaño en ese paso que doy. Cómo me trato en ese paso que doy. Cuánta paciencia me tengo, cómo me acompaño, qué elementos necesito para poder dar este paso y que no se sienta un jalón, que no se sienta que estoy dando un vuelco de 360 en mi vida. No todos los cambios y no todos los ciclos y no todos los loops se rompen a martillazos. También se pueden romper de a poquito. Hay algo de los procesos y de los ciclos y de los cambios que es como si tuviera que ser de 0 a 1000. Y lo digo habiendo sido y siendo en algunas áreas de mi vida una persona bastante de 0 a 1000. ¿Y qué si en vez de ir de 0 a 1000 voy de 0 a 50, de 0 a 25? Voy de a poquito. Intento hacer una transformación progresiva, intento salir progresivamente de esta situación, de este ciclo. Siempre, cualquier cosa que haga va a ser mejor que no hacer nada. No hace falta que de la noche a la mañana yo tenga mi vida resuelta y este tema solucionado y sanado y arreglado. Por eso a mí la dinámica de sanar hoy a esta altura de mi vida me parece medio una pavada. Porque me exige resolver algo de buenas a primeras. Tengo que sanar el linaje familiar. Tengo que sanar el vínculo con mi papá. Y si lo único que tengo que hacer quizás es tomar una pequeña decisión y empezar a ganar confianza en esas pequeñas decisiones que tomo, en esos pequeños pasitos que doy, en esos de 0 a 5 que propongo en este espacio, porque hay algo maravilloso que es ganar confianza. Es muy difícil que yo pueda salir de un lugar a ciencia cierta, con confianza y con certeza, si no tengo confianza en mí y en las decisiones que estoy tomando y en el paso a pasito que voy dando. Y eso se construye en la diaria. Estos días hablaba con mi terapeuta y él me decía una frase similar a: en las decisiones está cifrada la vida, ¿no? Como que en cada decisión está mi vida. Cada decisión más ínfima, sobre todo cuando estoy atravesando un momento complicado, un momento desafiante, un momento de incertidumbre, un momento que me requiere de coraje y valentía. Algo tan simple como tomo un mate, tomo un vino o tomo una botella de agua, es una decisión clave, siempre, a cada momento. Estoy eligiendo lo mejor para mí a cada momento. Entonces no es una pelotudez. Me parece súper importante empezar a poner en valor esas pequeñas decisiones donde vos decís, che, elegí, no sé, vamos a poner un ejemplo, que es una cosa que a mí me encantan los ejemplos. Son las X de la noche. En vez de agarrar y tomarme un mate que me deja allá arriba y que después me cuesta dormir, voy a tomar este tecito de hierbas para poder ir bajando y acompañar a mi cuerpo en este momento del día para poder descansar. Esa pequeña decisión puede que lo cambie todo. ¿Bien? En vez de agarrar y decir lo único que tengo que hacer es tomar esta gran decisión que es separarme, que es mudarme, que es viajar por el mundo. A veces no se trata de grandísimas decisiones, ¿eh? La vida está compuesta, y esto creo que yo ya lo he dicho en alguna ocasión, está compuesta de todas esas micro decisiones que vamos tomando. Y en la medida en la cual yo tomo decisiones pequeñas a conciencia y luego de haberlas tomado digo, qué bien que decidí por mí en esta situación, empiezo a ganar confianza y dejo de dudar de mí, que es lo más maravilloso que me puede pasar en la vida. Porque la persona que está al mando de esta vida soy yo, y la persona que está al mando de esa vida sos vos. Entonces, es importante que podamos confiar en el capitán del barco, porque de ese capitán depende el rumbo. Entonces, volvemos para atrás. Fíjate tú, que nos encontramos preguntándonos y por qué repito, y por qué vuelvo, y por qué, y por qué, y por qué. Habrá quienes también te digan porque hay un aprendizaje que hacer, adhiero un poco a esa teoría,
Yo he vuelto y me he encontrado hablando con amigas en más de una ocasión esto de ¿y por qué vuelvo? Si yo ya sé que el vínculo no funciona, que esto no sirve, que a mí no me hace bien. Bueno, por ahí queda una cuota de aprendizaje, por ahí hay una lección que todavía no hemos aprendido del todo. O por ahí hay una decisión distinta que tenemos que tomar y que no estamos pudiendo tomar por el motivo que sea. Porque me da miedo la incertidumbre, porque no sé qué va a pasar después de acá, porque construí una vida alrededor de esto. Entonces, obviamente, mi mayor facilidad y comodidad va a ser volver a lo conocido. Desde ya. Por lo cual, juzgarme o cagarme a pedos por volver a lo que ya conozco no tiene demasiado sentido, porque entiendo la practicidad de esa decisión. Ahora bien, la parte compasiva que tiene que acompañar a la parte valiente que tiene que hacer algo distinto, ¿dónde está? ¿Dónde veo la compasión conmigo? ¿Dónde veo la paciencia en mí? ¿Dónde me reconozco que estoy haciendo lo mejor que puedo? Entonces, ok, vamos de a poco, porque también, ¿no? No solo Roma no se hizo en un día, sino que además a patadas en el orto, voy a volver a las patadas en el orto porque me parece necesario, a patadas en el orto, difícilmente yo pueda seguir ganando confianza en las decisiones que tomo. Porque detrás de pegarme patadas en el culo está esto de, ¿no ves que vos ya tendrías que haberlo decidido? ¿No ves que vos ya tendrías que haber salido de acá? ¿No ves que es la cuarta vez que te pasa, que sos boluda? Ese diálogo no favorece a nadie. Desde esa culpabilización, desde ese juicio, desde esa violencia a veces con la cual uno se habla y se exige las cosas, es muy difícil atravesar el fuego. Pensemos que cuando queremos hacer algo distinto, sentimos miedo, mucho miedo, y te invito a viajar en el tiempo. Si tenés algún recuerdo, ojalá puedas ir a buscarlo. ¿Cómo te sentías cuando eras pequeño o pequeña y tenías miedo? ¿Y qué necesitabas? Porque también saben, quienes están acá, que la figura de las infancias para mí es clave. Porque detrás de todo adulto funcional, ya sea que dirijas una empresa, que seas cantante o que, no sé, tengas una veterinaria, hay un niño y una niña dirigiendo ese barco también. Entonces, ¿qué necesitaba ese niño cuando tenía miedo? Necesitaba un abrazo, necesitaba que le pregunten, necesitaba comer algo rico, necesitaba hablar con alguien, necesitaba que lo escuchen. ¿Qué necesitaba ese niño para poder transitar el miedo? Y probablemente te haga tanto sentido y tengas, no te digo la misma necesidad, pero una necesidad muy similar, de cobijo, de compañía, de comprensión, de paciencia, de compasión, de necesidades básicas confortables para vos. Digo, imagínate que también si vos te querés exigir salir de un loop, de un ciclo que venís repitiendo hace mucho, mucho, mucho tiempo, lo tengas que hacer desde la exigencia, desde la rapidez, desde la urgencia, desde la cagada a pedos, insisto, vuelvo a lo mismo, desde las patadas en el orto. ¿Te parece que es fácil hacerlo así? ¿Te parece que es cómodo? E incluso voy más adelante. ¿Te parece que estás generando un lindo recuerdo para vos mismo el día de mañana cuando tengas que volver a hacer lo mismo? Porque también hay una figura que me está viniendo mucho estos días que tiene que ver con cada cosa que vivo hoy es el recuerdo que yo voy a tener mañana. Entonces, mi futuro va a estar conformado de un montón de pedacitos de este presente. Entonces, ¿qué rompecabezas quiero armarme el día de mañana sobre la historia que estoy viviendo hoy? ¿Qué recuerdos quiero generar? Quiero que poder salir o romper un patrón o romper un ciclo sea algo que me dé vergüenza de mirar, que me dé miedo. O quiero que sea algo que diga, wow, qué paciencia que me tuve, cuánto coraje, cuánta valentía. Cómo me tuve la mano en ese momento que yo estaba pendiendo un hilo. ¿No te parece que suena muy distinto? Y que incluso puede ser la gasolina para las decisiones que yo tenga que tomar más adelante. Entonces creo que hay algo muy hermoso en la construcción de un futuro maravillosamente enriquecido que tiene que ver con cómo estoy viviendo mi presente y cómo me acompaño. De eso se trata, ¿no? Como me miraba a mí en situaciones anteriores donde traía este ejemplo del ciclo de lo vincular, ¿no? De repetir y repetir y repetir y volver 20 veces con la misma persona y no aprende usted, ¿no? Y vuelve y ella va y vuelve y ella va y prueba. Hay algo muy heroico también, déjame rescatar, en la repetición, que es haber dejado el alma en haberlo intentado todo. Es poder irnos a dormir y decir, yo di todo de mí para que esto funcionara y pude encontrar mi propio límite incluso ahí. Es decir, no hay nada más que yo pueda hacer acá para que esto sea distinto. Ya sea un trabajo, una profesión, un vínculo, una casa,
una relación con un familiar. Uno repite, o al menos en mi experiencia, yo repetí para quedarme en paz conmigo misma y decir, hice todo lo que estaba a mi bendito alcance y no lo logré. Y ahí se abre la oportunidad también, ¿no? Como hice todo lo que podía, repetí. Porque en cada repetición, la repetición es distinta. Es una repetición igual pero diferente. Porque uno no vuelve a ser el mismo en el mismo ciclo. Porque la espiral de la vida es ascendente. No hay forma de detener el crecimiento, no hay manera. Entonces, por más que vuelvas, siempre volvés con algo distinto. Entonces, vuelvo, pero yo no soy la misma. La situación no es la misma, la persona no es la misma, la vida no me propone las mismas cartas. Pero sin embargo hay algo adentro mío que se calmaba y que calmaba mi neurosis de decir, por lo menos yo hice todo lo que estaba a mi alcance, yo lo dejé todo. Acá también abro espacio para preguntarme en vivo si era necesario que yo dejara tanto todo por esto, ¿no? ¿Hacía falta hacer tanto esfuerzo? Me pregunto. Y a veces no tengo la respuesta porque para mí no hay aciertos ni errores, hay más bien aprendizajes y hay reconocimiento de bordes, de límites, de topes, de hasta acá. Pero si algo hay que agradecerle a la repetición y a los patrones es poder, al menos para mí, desde mi visión y desde mi perspectiva, poder encontrar en mí todo lo que soy capaz de dar y toda la voluntad que le puedo poner a las cosas. Después viene del otro lado, ¿no? Esto de fíjate en dónde estás poniendo tanta voluntad y si verdaderamente hace falta caminar el mismo caminito una y otra vez. O ya es una cuestión no tanto de cuánto soy capaz de dar para que algo funcione, sino también cuánto miedo me da probar a hacer algo distinto. Y qué se requiere de mí para poder hacer algo distinto y que ese algo distinto sea una experiencia que me enriquezca y no que me llene de miedos y no que me llene de situaciones traumáticas que después me den más miedo el día de mañana romper un ciclo o un patrón o un loop. Digo, si lo puedo hacer de forma amorosa, compasiva y paciente. ¿Qué otro miedo hay? Si me tengo a mí, ¿qué otra cosa necesito? Si sé que esto ya no está siendo lo suficientemente nutritivo para mí, ¿qué más necesito? Estoy incómoda, sé que puedo hacerlo con mucho amor y sé que el precio a pagar va a ser una valentía del carajo. Yo después de atravesar este fuego, caminando con mucha paciencia y con mucha compasión y mucho amor, voy a salir nutrida, enriquecida, voy a salir mejor, voy a salir transformada. ¿Qué más quiero? ¿Por qué me voy a condenar a repetir si sé que me puedo transformar? Entonces, mi ángel, mi tesoro, déjame que te diga que detrás de un loop que quizás ya no te hace sentido, hay un mundo esperándote. Hay un mundo de oportunidades, de personas, de situaciones, de propuestas, de proyectos, de deseos, de fiestas, de estímulos. Hay un mundo esperándote detrás del ciclo de lo conocido. Y hay un mundo que te espera. Así que te invito a que hagas uso de lo más sagrado que nos dieron, que es el poder de elegir, y que puedas elegir lo que más sentido te haga y lo que más encienda tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu cabeza, tu deseo. Y veas qué te trae, porque hay un mundo, lo repito, hay un mundo entero esperando ser conocido y ser descubierto. Así que bueno, fíjate cómo te va y luego me cuentas.